Saludos a todos. En el día de hoy vamos a analizar el capítulo 6 del libro Distrusting Educational Technology del autor inglés Neil Selwyn, publicado en el 2013. El capítulo 6 se titula Distrusting Social Technologies in Education. Comencemos con el propósito del autor. En el libro, el autor analiza de manera crítica el impacto de la tecnología educativa en la sociedad contemporánea, enfocándose en tres temas centrales: el poder, la política y los intereses ideológicos. En este capítulo en específico, el autor explica los aspectos significativos de los medios sociales y la popularidad que estos han adquirido en la sociedad. Además, realiza un análisis crítico exhaustivo de ventajas y desventajas con el fin de determinar cómo se pueden integrar estos medios de interacción, creación y colaboración de manera eficaz y efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, el autor exhorta a la comunidad educativa a que realice la misma labor desde una perspectiva objetiva y contextualizada. Medios sociales. En la actualidad, el auge de los medios sociales o social media, como se le conoce en inglés, representa un aspecto clave en el desarrollo tecnológico. La web siempre ha sido social. No obstante, en los últimos 10 años, esta ha pasado por un intenso cambio, al punto que hoy en día los medios sociales permiten que muchas personas descubran por primera vez y empleen la tecnología digital. Incluso los usuarios más casuales de Internet o aquellos que no lo usan conocen de la existencia de las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blogs, mundos virtuales, entre otras, ya sea a través de anuncios impresos como por ejemplo publicidad o anuncios en los periódicos o revistas, o por conversaciones con sus amistades. En el 2006, la revista Time declaró al usuario de los medios sociales como su persona del año. Esto representa el gran impacto que han tenido los medios sociales en la sociedad. En el libro, el autor indica que estos medios sociales son de naturaleza mercurial. ¿Y qué quiere decir naturaleza mercurial? Pues así como en otros adelantos de la tecnología, los elementos que constituyen los medios sociales cambian y evolucionan de manera continua, mucho más rápido, y se adaptan y fragmentan dependiendo del contexto cultural y geográfico. Un ejemplo de esto fue el fenómeno temporal de MySpace, que en el 2005 era una de las redes sociales más populares y casi todo el mundo tenía una cuenta en MySpace. No obstante, en la actualidad solamente la utilizan un grupo de personas, especialmente en el grupo de la música. Otro ejemplo de esto es el mapa de las redes sociales que aparece en la pantalla. En este podemos ver que en el 2011 la red social de Facebook era la más popular en el mundo, no en China ni tampoco en Rusia, donde se utilizan otras redes sociales alternativas. ¿Y qué es el social media? En el capítulo, Selwyn define los medios sociales como aplicaciones de Internet que dependen de los contenidos abiertos, creados, compartidos, criticados y reconfigurados por una masa de usuarios. Estas plataformas permiten que sus usuarios interaccionen y compartan contenidos. Es decir, que Internet ya no es una vía lineal en la que accedías de manera individual a los contenidos suministrados por una élite de proveedores, sino que ahora Internet es conducido por las actividades de la masa. La noción de many to many, o de la web 2.0 o la web 3.0 como la conocemos actualmente, en vez de one to many, lo que era la web 1.0. En la pantalla podemos ver algunas palabras, ya sean actividades o cualidades, que describen las aplicaciones sociales. Por ejemplo, colaboración, creatividad, convivialidad, apertura, filosofía ascendente, prosumer, que es una mezcla de productor y consumidor, producer, que es una mezcla de productor y usuario, democratización, networking, entre otras. Las actividades que se realizan en los medios sociales pueden ser descritas como un proceso archivístico en masa, en el que compartimos contenidos, hacemos conexiones, categorizamos artefactos culturales y se producen contenidos digitales. Como dije anteriormente, todas estas cualidades han estado presentes en la web desde mucho antes de la existencia de las redes sociales.
No obstante, debido a la facilidad de acceso y popularidad de estas, hoy en día se puede decir que la web ha adquirido una importancia global en la sociedad. Al ser parte de una red social, trascendemos la individualidad, ya sea para bien o para mal, y formamos parte de algo mucho más grande. Estos medios tienen gran influencia en la vida social actual, ya que apoyan la forma en la que socializamos. El autor expone que estos se centran en los valores de informalidad, individualidad y colectivismo. Los procesos, las actividades y prácticas ahora se llevan a cabo en espacios aparentemente informales que permiten la personalización y la participación. Estos aspectos corresponden con un pensamiento individualista y comunitario, de acción que los medios sociales apoyan y estimulan. Un ejemplo de esto es la noción de do it yourself o hazlo tú mismo, es decir, que se descentraliza el poder para que el individuo lo comparta de manera colectiva. La importancia de estos medios no solo está en la capacidad de utilizar ciertas aplicaciones o herramientas, su valor es mucho más abarcador, ya que repercute en las preocupaciones, necesidades e ideales sociales y culturales dominantes. Su carácter se alinea con situaciones, manifestaciones e incluso filosofías que están surgiendo en la actualidad. Conceptos como la era líquida, debido al carácter fluido y permeable de la sociedad después de la era postindustrial, el concepto de sociedad en red o la sociedad posmoderna, que surgió a partir de 1970 hasta la actualidad. Bien, después de tener esta introducción sobre los medios sociales, hablemos sobre el interés y el uso de estos medios en la educación. Podemos decir que debido a la popularidad que estos medios han adquirido, los valores que estos promueven y su alineación con muchos de los principios educativos como lo son comunidad, colaboración y democratización, es necesario que la comunidad educativa realice un análisis crítico, objetivo y contextualizado para determinar cómo se pueden integrar estos medios de interacción, creación y colaboración de manera eficaz en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al integrar la tecnología digital en muchos sectores y actividades educativas, se destaca el uso de aplicaciones y herramientas sociales. No solamente Facebook, Twitter, Google Plus o Second Life, sino que también existen otro tipo de herramientas que se pueden integrar adecuadamente a modelos educativos, como lo pueden ver en la pirámide que aparece en la pantalla. Instrumentos de participación, colaboración, comunicación, espacios de aprendizaje, entre otros. Esta influencia nos lleva a hablar de conceptos como escuela 2.0, educación 2.0 o pedagogía 2.0, en los que es necesario repensar las prácticas educativas con el fin de proporcionar un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, con el fin de que éste desempeñe un rol más activo en lo que aprende y cómo lo aprende. Esto no solo implica la integración de las tecnologías digitales, sino un cambio mucho más radical. Un rediseño de los procesos educativos para promover un aprendizaje abierto y colaborativo y explotar el potencial de los medios sociales, es decir, un nuevo modus operandi en cómo una materia y sus contenidos son presentados, creados y distribuidos. Muchas instituciones están generando materiales abiertos y gratuitos a través de plataformas como Academic Earth, en las que podemos encontrar diferentes cursos masivos abiertos o MOOCs, las páginas de YouTube Edu, TED. Muchos de estos espacios están formados bajo principios altruistas de la sociedad en red. Otra perspectiva que algunos educadores contemplan es la desescolarización o deschooling, es decir, la disminución o incluso la desaparición de las instituciones educativas en favor de un aprendizaje colectivo apoyado en la tecnología. En definitiva, estamos en un periodo histórico en el que se requieren cambios profundos en la cultura educativa para reconceptualizar cómo, por qué, dónde y con quién ocurre el aprendizaje. Al parecer, los medios sociales representan espacios potenciales en los que estos procesos y prácticas pudiesen tomar forma. Ahora hablemos de los beneficios del uso de los medios sociales en la educación.
El primero de ellos es que el aprendizaje es un proceso social, siempre lo ha sido, ya sea formal o informal. Los medios sociales ofrecen un espacio de aprendizaje personalizable en el que ocurre la colaboración, la interacción, la producción y el consumo de conocimientos. Esta definición corresponde con la filosofía constructivista. En el libro, Mimi Ito y otros autores en el 2009 nos presentaron 3 conceptos referentes a la informalidad de los medios sociales y su relación en el proceso de aprendizaje. Estos conceptos son hanging out, messing around o geeking out. La autora afirma que el simple hecho de hanging out o pasar el rato podría convertirse en un compromiso mucho mayor como messing around o enredarse, y este último podría convertirse en un compromiso mucho más intenso como el de geeking out o sumirse en la experiencia. Otro beneficio es la creación de nuevos modelos de instrucción que apelen a los distintos tipos de aprendizaje y las múltiples inteligencias, es decir, una nueva cultura de aprendizaje, de exploración colectiva, de juego, de innovación. Otro beneficio significativo es el desarrollo de centros de aprendizaje basados en los medios sociales que ofrecen una oportunidad de acceder, utilizar y distribuir información de manera inmediata y oportuna, en tiempo real, con el fin de desarrollar la habilidad del individuo de conectarse a nodos de información especializados cuando quiera y como quiera. Esta definición corresponde a la filosofía conectivista, la capacidad de saber más a través de los medios sociales en vez de simplemente confiar en la capacidad de retención y cognitiva y disponibilidad de un solo individuo o un grupo de individuos. Otro de los beneficios que Selwyn menciona en el libro es que estos medios pueden representar lugares alternativos para atraer y conectar diferentes tipos de personas con el proceso de aprendizaje. Reconectar las personas, ya sea que estén conectadas o desconectadas, hacia un aprendizaje profundo y diverso. Estos medios también ofrecen igualdad de oportunidades educativas, un acceso democrático al conocimiento y la promoción de la autonomía social. Después de mencionar los beneficios, el autor presenta una serie de críticas del uso de los medios sociales en la educación, y no son unas críticas para enfocarnos en los aspectos negativos, sino que más bien, así como lo ha hecho en otros capítulos del libro, es invitando a la comunidad educativa a analizar todos los aspectos para poder integrar los medios sociales, en este caso, de manera efectiva y eficiente en la educación. Una de estas críticas es que los aprendices son incapaces de pensar de manera crítica e independiente. Habla de ideas como la generación Google, la generación Facebook, la generación de aprendices de los medios sociales, y también indica que también hay un poco compromiso y una alineación de los conocimientos y habilidades tradicionales como lo son la memorización o incluso la lectura. Habla de distracciones abundantes y distanciamiento del aprendiz con los contenidos significativos de la educación formal offline. También indica la aparición de una cultura del irrespeto entre los estudiantes y los proveedores educativos. Existe una realineación de poder y la pérdida de la privacidad. Por ejemplo, aplicaciones como Rate My Professor, en la que los estudiantes pueden comentar de manera abierta sobre la tarea del profesor, y muchas veces no lo hacen con el respeto que se le debe tener, no solamente porque es profesional, sino el respeto como persona. También habla sobre algunos videos que se han publicado en la web de momentos privados en la clase que se hacen públicos, y no con fines educativos, sino más bien con fines de burla o otros fines que no son los más correctos. Como indiqué anteriormente, el análisis que hace el libro se centra en los impactos de la tecnología educativa en 3 temas principales: en el poder, la política y los intereses ideológicos, por lo que el autor indica que existen problemas mucho más grandes a considerar a la hora de evaluar el impacto de los medios sociales en la educación. El primero es la limitación de la participación individual. La mayoría de las interacciones que se dan en estos espacios no son de naturaleza participativa.
Muchas de las interacciones son de la vida cotidiana de cada individuo sin un valor social significativo. Sería un error considerar todo el uso que hacemos de los medios sociales como educativo o productivo. Segundo, el aprendizaje depende de una serie de factores sociales y no solamente del medio donde éste ocurre. Tampoco hay evidencia de que la mayoría de los individuos utilicen los medios sociales de manera participativa, interactiva o incluso sociable o social. No todos los miembros contribuyen a una sociedad del conocimiento de manera ecuánime y democrática. Existen niveles de participación de los usuarios de los medios. En primer lugar están los creadores activos que participan en la creación de contenidos para blogs, para wikis. En segundo lugar tenemos a los críticos que categorizan o evalúan la información. En tercer lugar tenemos a los curadores o coleccionistas de información que luego la comparten. En cuarto lugar, tenemos a los participantes individuales que comparten información personal, perfiles personales en Facebook, en diferentes redes sociales. Tenemos a los observadores y por último tenemos a los inactivos. La mayoría de los usuarios son consumidores. Estamos en los tres últimos niveles, que son participantes individuales, observadores o inactivos. Y una pequeña porción son productores. Hay una teoría que se llama The Logic of Collective Action, que indica que no todos los individuos necesitan pertenecer a un grupo para beneficiarse. O sea que toman un free ride in efforts of the minority. Pero podemos decir que esto siempre ha ocurrido, no solamente en los medios sociales o en la tecnología, sino toda la vida unos se han beneficiado del esfuerzo de otros sin ellos hacer tanto esfuerzo. Así que esto podemos decir que siempre ha ocurrido en la humanidad. También el autor indica que cualquier consideración de las cualidades de los medios sociales debe reconocer que la naturaleza transitoria y contingente de las actividades en línea no generan un compromiso duradero. Muchos enlaces, pero pocos puentes, que es similar, sí, hay muchos enlaces, pero no es igual a puentes por donde la gente puede pasar. Hay mucha superficialidad y poca estructura. Por último, alimenta y refleja el individualismo contemporáneo. Hablamos de altruismo, pero en realidad existe altruismo. Yo creo que muchos de los sitios o de las acciones que se realizan en los medios sociales son para una ganancia individual. Otra de las críticas que realiza el autor es la tendencia a consumir y no a producir. Los medios sociales apoyan y fortalecen los patrones y dinámicas del consumismo y la consumición. Siempre queremos más. La lógica del capitalismo permanece intacta. De la producción en masa, ahora tenemos la producción por la masa. También en los medios sociales se encuentran muchos intereses comerciales y corporativos enlazados. Los intereses de estos medios no son completamente transparentes y el autor indica que promueven la explotación de los usuarios sin remuneración. Por ejemplo, habla de Instagram, en la que indica que se vende la información de los perfiles a las grandes empresas o venden las imágenes sin hacerle un pago al usuario que sube esa imagen. También habla del uso del periodismo ciudadano por parte de los grandes medios. Están utilizando la información que publican las personas en los medios sociales para vender un periódico o para transmitir un noticiero con historias que el ciudadano mismo está haciendo. También habla de la mercantilización de la conducta. Habla de la economía afectiva, la cultura afectiva o la economía del like. La personalización de anuncios dependiendo de lo que el usuario vea, de lo que categorice o cualifique. Por ejemplo, en Amazon, cuando haces una compra o cuando guardas algo en tu carrito, pues te vas a otra página web y te aparece un anuncio con lo que habías visto anteriormente en la página de Amazon. Esto también ha ocurrido, siempre ha sucedido online y offline, siempre ocurre que tratan de apelar a tus sentimientos para poder venderte algo, pero en línea se hace mucho más obvio. También el autor indica que los medios sociales promueven conductas y comportamientos falsos y peligrosos para llamar la atención.
crean una cultura homogénea y conformista de acuerdo al colectivo, una uniformidad de lenguaje, de normas, de expectativas sociales, y también crea una presión para mantener una reputación digital. Y debido a esto existen actos de transgresión y espectáculo como lo son el trolling, el flaming o el bullying cibernético que ocurre mucho en la actualidad. Surgen intercambios superficiales y triviales en las redes sociales, y estos tipos de intercambios fomentan la soledad y la depresión. Incluso personas que se han suicidado o han intentado suicidarse simplemente por llamar la atención en los medios sociales. Y a pesar de que promueve el aprendizaje de capacidades y competencias necesarias, podemos decir que esto se alinea con la cultura capitalista, ya que estamos creando personas para el ambiente laboral. Entonces, todas estas cualidades que le vemos a los medios sociales no es simplemente sino que un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Por último, el autor indica que no fomentan la igualdad. En su lugar, arraigan roles de dominantes y dominados entre los usuarios. Se pierde el respeto y se va mucho más lejos. No sé si han escuchado hablar de una aplicación nueva que se llama Yik-Yak, que te permite hacer comentarios de manera anónima de las personas que están en tu área geográfica. Entonces, por ejemplo, se hacen comentarios despectivos sobre personas que los pueden leer, y se nos olvida que detrás de esa pantalla, detrás de ese teléfono, hay un ser humano, o sea que promueve la deshumanización y la pérdida de sensibilidad. Después de este análisis exhaustivo, el autor concluye con que los medios sociales parecen replicar, en vez de impedir radicalmente, los patrones generales de la sociedad. Y me pregunto yo, ¿por qué deberían hacerlo? Si nosotros somos los que moldeamos los medios, somos los usuarios, los medios no nos moldean a nosotros moldeamos los medios de acuerdo a nuestras necesidades. Esto nos lleva a hacernos dos preguntas, y la primera es, ¿de verdad siempre hemos sido seres que actuamos de manera colectiva en favor del bien común, ya sea online o offline? ¿Es esto una utopía que vemos que los medios sociales podrían ser una esperanza para la humanidad? Y la segunda pregunta es, ¿en realidad somos libres? Y aquí hago referencia al video de Jack Ellul, en el que él hace esta misma pregunta y dice que no somos libres, que la tecnología nos hace menos libres. El autor Selwyn también indica que debemos prestar atención al malentendido voluntario por parte de algunos educadores sobre los poderes redentores y emancipadores de los medios sociales. Se debe ver como una extensión del comportamiento humano, del capitalismo y del consumismo. Existen simpatizantes del constructivismo social que tienen la esperanza en que el aprendizaje ocurra de manera libre fuera de las estructuras institucionales. Y esta noción es posible y ocurre en algunas instancias, pero requiere de un análisis y comprensión profunda para que pueda funcionar. Selwyn indica que es imperativo analizar los medios sociales en la educación y el aprendizaje desde una perspectiva económica más que pedagógica. Como dije anteriormente, los medios sociales fomentan los roles y necesidades del espacio de trabajo neoliberal. Preparamos a personas para desempeñar un rol competente en ambientes de trabajo del siglo XXI, en los que se requieren habilidades como colaboración, creatividad, rapidez y compromiso social. Esto requiere que miremos estos medios en la educación desde una perspectiva económica, pedagógica también, pero también al mismo tiempo ver otros aspectos como lo es el económico. Selwyn también indica que los medios sociales, así como otras tecnologías digitales discutidas en el libro, pueden transferir una diversidad de valores ideológicos y planes disfrazados, o no tanto, si se hace un análisis exhaustivo, a la educación contemporánea. Para cerrar la discusión de hoy, el autor, al final del capítulo, invita a la comunidad educativa a prestar atención a dos preguntas
mucho más amplias y trascendentales. La primera de ellas es cómo comprender y enfrentar los argumentos en contra de la integración de las diversas tecnologías digitales en la educación de manera crítica. Tal vez esta pregunta la podamos contestar en la conversación en vivo o en los comentarios que tengamos en los foros. La segunda pregunta es cómo podemos hacer uso efectivo de nuestra desconfianza hacia las formas contemporáneas de tecnología educativa, recordando siempre que la desconfianza no es algo malo, sino que nos lleva a hacer un análisis profundo de todos los aspectos positivos y negativos que tenga una tecnología y cómo integrarlo en la educación. Estas son las dos preguntas con las que el autor cierra el capítulo. Para finalizar la presentación del día de hoy, comparto con ustedes la bibliografía del libro de Selwyn y me voy con la esperanza de que podamos continuar con esta serie de diálogos tan necesarios en nuestra profesión. Que tengan una buena tarde y ahora abrimos el espacio para preguntas. Hasta luego.